porque queremos saber más de Jesús en los libros de la Biblia. Entonces, el viernes pasado, yo empecé hablando sobre la relación que hay entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Y esto es lo que vamos a continuar en esta linda tarde. Nosotros leímos que ahí en el versículo 1 del capítulo 1 se habla de la revelación de Jesucristo que Dios, su Padre, le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y eso pues es algo que nosotros tenemos que tenerlo en nuestra mente mientras estamos estudiando este libro. Ahora, yo quiero decir algo. Cuando nosotros estudiamos el libro, cualquier libro de la Biblia, está actualizado. No crea usted que estamos leyendo algo que está obsoleto. Cualquier libro que leemos, ahora estamos leyendo Apocalipsis, está la revelación para hoy. Cuando oímos o leemos la palabra pronto, significa que es pronto. Dios no tiene tiempo. Nosotros tenemos reloj, tenemos años, tenemos meses, pero eso no afecta en verdad a la profecía. Pueden pasar 2000 años, no afecta a la profecía. Los que van a leer esto en 2000 años, aunque eso no va a ser así, porque ya en verdad Cristo viene por su iglesia, es como que lo estuvieran leyendo para ellos en ese momento. Fue dado para ellos en ese momento. Así que esto fue dado para nosotros en este momento. Por lo tanto, hay que quitar esa mentalidad de que esto es del pasado, que el tiempo acá, que el tiempo allá. No, Dios siempre está presente. Él no tiene pasado ni futuro. Él es presente. Él es el yo soy. Entonces tenemos acá que esto es para que suceda pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Mire la conexión, la relación que hay. Padre, Hijo, ángel y Juan. ¿Por qué Dios hace eso? Bueno, Él sabe la manera en que quiere hacernos llegar estas verdades. Pero en esta hora yo voy a hablar sobre la revelación del Padre mediante el Hijo. El Padre es manifestado a través del Hijo. Y el propósito del Hijo es manifestar a su Padre. Porque es el Padre el que nos favorece a nosotros. Cuando oramos, ¿a quién oramos? Al Padre. ¿En el nombre de quién? De su Hijo. Ya lo vimos, ¿verdad? La otra vez. Y cuando somos reconciliados, ¿con quién somos reconciliados? Con el Padre, por medio de su Hijo Jesucristo. Cuando recibimos el Espíritu Santo, ¿quién es el que envía el Espíritu Santo? El Padre, por medio de su Hijo Jesucristo. O sea, Él tiene el propósito de revelarnos al Padre. Al Padre nadie lo ha visto jamás, pero Él lo ha dado a manifestar, a conocer. Vamos a leer un texto que está en Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Para que usted vea que al Padre lo conocemos a través de Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué la imagen? Porque se hizo humano. Nuestros ojos físicos lo pueden ver. Cuando Dios se manifieste en gloria, cuando venga a reinar esta tierra, vamos a verlo a través de Cristo. Dios es luz. No podemos nosotros verlo porque es un resplandor, hermano, inaccesible.
Pablo habla de que Dios es inaccesible. Pero podemos tener acceso al Padre a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque la creación, hermano, tiene que ver con algo que no existía, pero que luego existe. Pero cuando dice que es el primogénito de toda creación, quiere decir que Él toma la prioridad de toda la creación, porque toda la creación, como lo dice más adelante, fue hecha en Él. Versículo 16. Porque en Él, quiere decir, si podríamos cambiar esta frase donde dice que es el primogénito de toda creación, podríamos decir, porque Él es la base, Él es el fundamento de toda la creación. Sin Él, nada de lo que existe existiera. ¿No lo dice así Juan en su capítulo 1? Que en Él fueron hechas todas las cosas. Luego dice acá, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Mira el fundamento que hay. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el primogénito. Él es el que toma el primer lugar en todo lo que es la creación, porque Él es el principio. Dice Génesis 1:1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando nosotros pensamos en el principio, pensamos en tiempo, como que hubo alguna iniciación, algo que empezó a activarse en el principio. Pero la Biblia tiene su lenguaje, aunque esotérico, pero revelador también. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, si nosotros vemos el versículo 16 de Colosenses 1 que estamos leyendo, se da cuenta que dice, porque en Él, ¿quién es Él? El principio. Podríamos decir, porque en Él, o en el principio, o porque en Él, que es el principio, fueron creadas todas las cosas. Esto es un texto paralelo a Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Cristo creó Dios los cielos y la tierra. Y si esto no nos convence, miren lo que dice Colosenses. Sigamos leyendo, versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Quiere decir, Él las sostiene. Él es el que le da vida a la creación entera. Ahora dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, ¿se da cuenta? Él, que es el principio. Entonces, ¿quién es el principio en sí? Cristo. Él es el principio. En el principio fueron creadas todas las cosas. Colosenses dice que en Él fueron creadas todas las cosas. Y nos dice que Él es el principio. Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Algo hermoso eso. Entonces, Cristo es eterno. Él dice, yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio y el fin también. Todo esto lo tiene la Biblia para que nosotros lo veamos cómo está enlazado todo esto. Así que no vamos a pensar nosotros en tiempo, en el principio. No había nada en el principio.
en el principio pues empezó Dios a trabajar. Quiere decir que todo esto tuvo un principio. Pero ¿quién es ese principio? ¿Quién? Si nosotros vemos en el hebreo, dice Bereshit. Bereshit, así como lo oye. ¿Por qué es esto? Porque en el primero, y si usted se va al estudio de la letra hebrea, se va a dar cuenta de que va a encontrar en la palabra Bet lo que simboliza la casa, una casa. Quiere decir que lo demás, usted va a encontrar que está la palabra Rosh, que es cabeza. Y esto es muy hermoso, porque cuando el judío estudia esto, aunque no cree en Cristo, él se da cuenta que Dios mismo es el principio de toda la creación. Porque todo sale de la casa. Cada figura hebrea tiene su simbolismo. Y, por ejemplo, en el hebreo antiguo, el Aleph es la cabeza de un buey. Y el Tav, que es la última letra, es una cruz. Es algo hermoso estudiar todo esto. Se necesita un pizarrón, se necesita algo para poder llevar a cabo este estudio. Pero le estoy dando una idea a ustedes que todo está encajado aún en el idioma hebreo. Todo. Y luego está Reshit. Reshit quiere decir primero. Usted sabe que los judíos al domingo le llaman Yom. Yom quiere decir día. Yom Rishon, primer día. Yom Shani, segundo día. Y así se va. Yom Shloshi, tercer día. Todo esto, hermano, es que no tiene el nombre de los días que nosotros conocemos. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. No, ellos van primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, así se van hasta que llega a Yom Shabbat, el día sábado. Pero nosotros vemos acá entonces que Cristo es el principio. Él es el principio de toda la creación. Ahora, aquí en Apocalipsis, esta es la revelación de Jesucristo. Muchos dicen o piensan que cuando se dice que es la revelación de Jesucristo, es la revelación de Él. Pero recordemos nosotros que Cristo ya se manifestó. Él se manifestó como todo un ser humano. Él es tanto Dios como humano. Su manifestación ha sido en todo esto. Y ahora Cristo ha sido manifestado. Juan lo ve manifestado. Pero dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Se da cuenta? Eso hace la diferencia. Que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder. Quiere decir que Dios le dio o le da a Jesucristo esa revelación y Jesucristo se la da al ángel. Y el ángel le comunica toda esta revelación de las cosas que han de suceder a Juan. Y Juan las escribe. Y nosotros recibimos esa revelación. Por eso se llama Apocalipsis, porque Apocalipsis es la palabra griega que quiere decir revelación. Apocalipsis.
Entonces, mis hermanos, el Apocalipsis de San Juan, que está en coherencia con el resto de las Escrituras, muestra esta misma relación existente entre Dios, el Hijo, y Dios, el Padre. Y esto es lo que estamos leyendo acá. El Padre y el Hijo se muestran desde el inicio del Apocalipsis en íntima relación. Una relación homogénea completamente. El Padre y el Hijo no se pueden dividir, como tampoco el Espíritu Santo. Los tres son uno. Los tres son uno. Esto es lo que muchos no entienden. ¿Cómo es eso la Trinidad? Los tres son uno. No entendemos. Si tomamos algunos ejemplos de la Trinidad en la naturaleza, pensaríamos en algunas cosas, ¿verdad que sí? ¿Qué ejemplo, hermano, usted me podría dar de algo que es uno, pero tiene tres elementos? Vámonos. El sol. El sol es lo que es en sí percibido por nosotros los humanos, así de primas a primeras, como dicen. Está el orbe, ¿verdad que sí? Oh, allá está el sol, decimos. ¿Y qué más? La luz. La luz, ese es ¿qué? El sol, ¿sí o no? Si estamos adentro y está el sol allá, ¿qué decimos? No salgas al sol. Vos te vas a quemar, no salgas al sol. Alguien lo veo aquí colorado, seguro que estuvo en el sol, ¿verdad? Estuvo en el sol. No quiere decir que estuvo ahí en el sol, estuvo en la luz del sol, que lo estaba haciendo chicharrón. Pero también tenemos la temperatura, ¿verdad? Uno dice, qué solazo. ¿Por qué? Porque así es que se forma el sol. Ahora, quítale al sol la temperatura, a ver si puede. O por lo menos, quítale la luz, pues. ¿Se puede? No se puede. 3 en 1. El huevo, el blanquillo, como dicen en México, ¿verdad? Tenemos que 3 elementos. La cáscara, la clara y la yema. No son personas, son así se llaman. La cáscara, la clara y la yema. 3. Bueno, aquí tenemos nosotros ejemplo. Ahora, si falta un elemento, ¿será que el huevo está completo? No. El racimo de uvas que dijo nuestro hermano Hernández es un número compuesto, porque es un racimo, pero tiene muchas uvas. Así que cuando se habla de 3 en 1 es porque es un número compuesto. La familia. Una familia, pero tiene muchos miembros. ¿O no? Sí, la familia es una, pero tiene muchos miembros. Aún mismo la Biblia. La Biblia tiene 66 libros, pero es un libro en sí, el que tenemos acá. Viene la palabra biblos, que quiere decir libros, pero en conjunto forma lo que es la Biblia, porque está de acuerdo a la aprobación conforme al canon de las Escrituras. Eso lo hace un libro para nosotros, el libro aprobado, que está dentro del canon quiere decir regla, medida de las Escrituras. Entonces aquí, hermano, vemos que hay una relación entre el Padre y el Hijo. Ahora, muchos no comprenden que el apóstol Pablo cree en la Trinidad. El apóstol Pablo cree que Dios es uno. Mas, sin embargo, él cree que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Veamos un ejemplo. Ahí en 2 Corintios,
en su último capítulo, versículo 14, 2 Corintios 13, 14. Mire lo que dice. Y él menciona a los tres acá. El apóstol Pablo tiene una peculiaridad, que al Padre le llama Dios. Él dice, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay que conocer muy bien la lexicología del apóstol Pablo. Dígame usted si ahí no está la Trinidad. Dígame. ¿Está ahí la Trinidad, sí o no? Leamos el texto. Dice, la gracia del Señor Jesucristo. ¿Verdad que sí? El amor de Dios. ¿Y qué más dice? Y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Está claro, sí o no? Está claro. Entonces, ¿por qué están negando la Trinidad? Cuando se van a 1 Juan, y Juan mencionando allí que son tres los que dan testimonio, ¿verdad? En el capítulo 5, 1 Juan capítulo 5, versículo 7. Oiga bien lo que dice acá. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Cristo. Y el Espíritu Santo. ¿Y estos tres qué? Son uno. Y todavía niegan la Trinidad. ¿Y sabe qué hacen estos hombres? Dicen, tú estás leyendo algo que no está en los originales. Esto lo inventaron. O sea, todo aquello que está en contra de ellos no está en los originales. No está. Para nada. Ya cambiaron Mateo capítulo 28. Ya lo que mandó decir Jesús ahí en el versículo 19, que hay que bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, lo cambiaron ya, no está, para nada, ha desaparecido. Ahora, por eso cuando usted vaya a la librería a comprar una Biblia, usted tiene que ver estos versículos como están, porque puede ser que compre una Biblia que ya esté totalmente tergiversada. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estos no son títulos, hermano. No son títulos. Está hablando de tres divinas personas. Pero ahora la Biblia que ellos modernizaron dice, bautizándolos en el nombre del Padre. Porque Jesús es el Padre. El Padre es el Padre. Y el Espíritu Santo es el Padre. De tal manera que Jesús, cuando se hincaba a orar aquí en la tierra, decía Padre, se oraba a él mismo. En otras palabras, el Hijo era el cuerpo y el Padre era el Dios que estaba dentro del cuerpo. Cuando dice Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el cuerpo que está orando al que está dentro del cuerpo. Cuando se oyó la voz, fue una voz que salió de adentro del cuerpo de Jesús, y que cuando salió el Espíritu Santo no tienen explicación. Ahí se quedan trabados, porque lo que apareció, la Biblia es clara, dice, y apareció en forma corporal. ¿Se da cuenta? En forma corporal. Porque si Jesús se hubiera hecho una paloma revoloteando, él tenía que desaparecer, porque se presentó el Espíritu Santo en forma corporal, en forma de paloma. Entonces ahí hay un problema serio. Así que ellos tienen muchas paredes donde se topan cuando quieren negar la Trinidad, y no pueden más. Pero ¿sabe usted que Apocalipsis, el estudioso
que le gusta estudiar la Biblia, va a encontrar realmente la mayor manifestación de la Trinidad en este libro. Lo va a encontrar. Y esto lo vemos nosotros, que a través de este libro, porque aquí no solamente está el Padre actuando. Note bien que aún aquellos que están allá con mucho temor, que la ira del Cordero está allí en contra de ellos, como también la del Padre, ellos le dicen a las rocas: rocas, cae sobre nosotros y escóndenos de la ira del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. ¿Se da cuenta? Y luego están los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios están representando el Espíritu Santo. Y aquí es donde ellos también vienen a explicar otras cosas que vienen a confundir, hermanos, a todos. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a hablar sobre Cristo como obra para su Padre, o sea, la manera en que Él obra para su Padre en el libro de Apocalipsis. El primer versículo de Apocalipsis realmente no es el único que habla de la relación en las funciones de Cristo con el Padre. El capítulo 5 de Apocalipsis registra muy bien este principio, si usted lo ha leído. Y vamos a ver 3 declaraciones bíblicas que expresan esta verdad en todas las ocasiones. Aquí, Cristo, hermano, es el sujeto de la acción. Pensemos en Apocalipsis 1:6. Leamos Apocalipsis 1:6. Veamos nosotros que Cristo realmente es el que obra para su Padre. Cristo nos va a presentar a nosotros como una ofrenda especial para su Padre. Él nos va a presentar delante de su Padre y de sus ángeles. La adoración que nosotros vamos a dar a Dios va a ser al Padre por medio de Cristo, cuando recibamos las coronas de vencedores. Porque lo primero que la iglesia va a recibir en el cielo son las coronas de vencedores. Y eso es hermoso. Eso lo vamos a estar estudiando ya cuando entremos a los capítulos. Entonces, ¿qué hace Cristo en Apocalipsis 1:6, caballero? Léalo. ¿Qué hace Él? Nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios. ¿Se da cuenta? Él nos hizo reyes y sacerdotes para su Padre Celestial. Él quiere agradar a su Padre. Él quiere que nosotros regresemos al Padre. Él quiere que tengamos una comunión directa e íntima con el Padre. Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno en mí y yo en ti. Él quiere una conexión directa, no solamente hasta Él, sino hasta el Padre. Por eso Él dijo: para que donde yo esté, vosotros también estéis. Eso quiere decir, ustedes van a tener el mismo privilegio que yo como hijo tengo con el Padre, a través de este cuerpo físico. Por eso dice Juan que seremos tal como Él es. ¿Por qué? Porque con ese cuerpo glorificado que Cristo adoptó después de su resurrección y que es la primicia de nuestro cuerpo en la resurrección, ese mismo cuerpo vamos a tener también nosotros, para poder tener una relación directa con el Padre a través de Cristo. Recuerde, todo esto es a través de Cristo, Así que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué tremendo esto. ¿Qué otra relación, qué otra obra tiene Cristo con el Padre en Apocalipsis 5:9?
¿qué es lo que él hace para con su padre? El 5:9. Vamos a leerlo. Dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. ¿Para quién? Para Dios. Con tu sangre nos has rescatado para tu Dios. Quiere decir, él dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Los apostólicos dicen que cuando él dice nadie viene al Padre, es porque él es el Padre y que no hay otro, dicen ellos. Entonces, Dios es uno, pero no es solo uno. Eso hay que entenderlo. Ellos dicen que Dios es solo uno, pero la Biblia nunca dice que Dios es solo uno. Esa expresión no la encuentro en la Biblia. Dice: Dios es uno. Es que si él no fuera el Padre, él hubiera dicho: nadie va al Padre sino por mí. Pero es que el asunto es de que Cristo y el Padre son uno. Él no va a decir nadie va allá, porque él está unido a su Padre. No va a decir nadie va allá. No, viene acá, porque mi Padre y yo uno somos. Felipe, ¿acaso no he estado con vosotros? ¿Por qué no me dices muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, que yo soy su hijo, porque lo vine a revelar, lo vine a hacer visible. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que tiene derecho a decir nadie viene al Padre, porque él también es parte de la casa. Él está allí, en la mía familia. Cualquiera de ustedes podría decir nadie viene a nuestra iglesia si no hay culto. No solamente el pastor tiene que decir eso, cualquiera de ustedes lo puede decir, porque ustedes son miembros de esta iglesia. Nadie viene a nuestra iglesia si no hay culto. O ustedes podrían decir nadie viene a mi iglesia si no hay culto, porque estamos en una misma casa, en un mismo grupo, en una misma familia. Entonces Cristo dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Allá hace la diferencia. ¿Se da cuenta? Nadie viene al Padre sino por mí. Separa las dos personas. Pero el asunto es que quieren engañar, quieren meter en la cabeza de los oyentes ingenuos esos versículos donde se necesita realmente una explicación bastante profunda y correcta. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Ahora note bien usted que aquí la clave para esa redención y la clave para ser reyes y sacerdotes, la de este texto, porque dice y con tu sangre. Entonces la clave ¿cuál es? La sangre de Jesucristo. Apocalipsis 5:10 se vuelve a repetir acá. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Para quién? Para nuestro Dios. Note bien que ese es el cántico que la iglesia va a cantar en el cielo. Es el cántico nuevo. Cuando lleguemos allá en la boda del Cordero, se nos van a dar arpas y vamos a cantar ese cántico. Pero note bien el lenguaje de este cántico, las palabras. Y nos has hecho para nuestro Dios.
¿A quién estamos dando la alabanza nosotros? A Cristo, porque Él es el que derramó su sangre y Él es el que obra. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos. Ahora somos nosotros los que estamos hablando. La iglesia está hablando. Y esto es porque Cristo nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Entonces, en estos tres casos, mi hermano, Cristo realiza su acción para Dios. Ahora, cabe recalcar que estos tres textos que hemos leído, como he dicho, se dan dentro de ese contexto de que Él derramó su sangre. Y eso es lo que nos valida a nosotros delante de Dios. Entonces está la redención hecha posible por medio de la sangre de Cristo. Si usted lee el capítulo 1, versículo 6, también se expresa de la misma manera cuando dice, al que nos amó y nos lavó. Apocalipsis 1, 6. Dice, sigamos leyendo. Y nos hizo rey y sacerdote para siempre, su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos. Amén. Mas yo quiero buscar ese versículo donde dice, al que nos amó. Versículo 5. Pongámoslo ahí. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Noten bien que allá es el primogénito de toda la creación, porque Él es el Logos. Antes de que Dios creara los cielos y la tierra, ¿qué fue lo que vino primero? La palabra, el verbo. Sea la luz. La palabra fue la primera. Él es el primogénito, es la palabra, Él es el verbo. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Pero aquí es el primogénito de los muertos. ¿Por qué? Dando a entender que Él no fue el primero que ha resucitado de una tumba. Lázaro resucitó antes que Él y por Él. Pero se dice que es el primogénito de los muertos porque cuando Él resucitó, resucitó con un cuerpo glorificado. Muchas resurrecciones han habido, pero nadie ha resucitado con un cuerpo glorificado. Pero Cristo, dice Pablo, es la primicia de nosotros. Por eso Él es el primero que ha resucitado entre los muertos con un pueblo glorificado y que garantiza también nuestros cuerpos para ser glorificados. Y el soberano de los reyes de la tierra. Aquí está la clave entonces para nosotros tener esa relación con Dios. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cristo Jesús. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Quiere decir que Cristo también nos amó a nosotros. Es cierto que San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad que sí? Pero también Cristo nos ha amado. Ahora, este amor, hermano, es un amor que nos une. Por eso, la única manera en que usted puede estar unido a su hermano es a través del amor. El amor ágape, el amor de Dios. Porque Cristo cuando oró, Él se basó en el amor que su Padre le tuvo a Él desde el principio para que nosotros fuésemos parte y aceptados también por el Padre. San Juan 17, 24. Mire las palabras de Jesús en esta oración. San Juan 17, 24. Padre. ¿A quién está orando? Al Padre. Aquellos que me has dado. ¿Quiénes son aquellos? Los que estaban ya dentro de su propósito, ya dentro de su redil. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. En la Biblia hay dos formas
o dos diferentes maneras al respecto. Dice, desde antes de la fundación del mundo o desde la fundación del mundo. Cuando dice desde la fundación del mundo, se está hablando del pueblo que Dios escogió desde la fundación del mundo. Mas, sin embargo, Pablo, en el capítulo 1 de Efesios, dice que Cristo escogió la iglesia, compuesta de judíos y gentiles, desde antes de la fundación del mundo. Pedro dice que Él es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Así que hay que distinguir estas dos frases, desde la fundación del mundo y desde antes de la fundación del mundo. Aquí Cristo dice en su oración al Padre que lo ha amado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, vea lo que dice el versículo 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. Dígame lo que dice al final. Para que el amor con que me has amado, oiga bien, esto es profundo, no es cualquier amor. Para que el amor con que me has amado esté en ellos. Mire, es algo bastante fuerte lo que Cristo está pidiendo acá, porque Él está diciendo al Padre que el amor que Él le tiene a Él como hijos también lo ponga en nosotros, para que con ese mismo amor, esa misma magnitud de amor, lo amemos nosotros también a Él. Eso es algo glorioso. Esa es la verdadera cristiandad, el verdadero Hijo de Dios. Porque el que agarra este amor para amar a Cristo, un mismo amor, ese amor con el cual el Padre amó a su Hijo desde antes de la fundación del mundo, que es derramado en nosotros por el Espíritu Santo, dice Romanos, entonces nadie se va a alejar de Cristo. Es ahí donde se da la vida por Cristo. Es ahí donde nadie niega a Cristo. Porque ese amor que el Padre le tuvo a Cristo, a su Hijo, desde antes de la fundación del mundo, Cristo dice que también el Padre lo ponga en nosotros. Que ese amor, dice, esté en ellos y yo en ellos. Tremendo eso. Qué relación tan grande. Por eso Apocalipsis es el libro que manifiesta la iglesia, manifiesta la humanidad y manifiesta el reino satánico, para que nosotros nos demos cuenta el privilegio que la iglesia va a tener de no pasar por esta tribulación que va a venir. Todo es por la sangre de Cristo. Entonces todo esto, hermano, es por esa conexión entre el Padre que da a su Hijo para salvar al mundo, según Juan 3:16. Y el Hijo nos redime con su sangre para con el Padre que lo envió. Y esto se repite en Apocalipsis varias veces. Apocalipsis no niega a Jesús. Apocalipsis no es como los otros libros de Apocalipsis que han aparecido por ahí, hablando de otras cosas. El tema central de Apocalipsis es Cristo como el Cordero de Dios. El Cordero que tiene amor para la iglesia, allí en el capítulo 5 de Apocalipsis, y el Cordero que empieza a derramar su ira sobre el mundo a partir del capítulo 6. Todos le dicen, escóndenos, dicen a las rocas, de la ira del Cordero. Escóndenos de esa ira. Yo voy a terminar con esto,
porque creo que me están entendiendo, ¿verdad que sí? Estoy tratando de irme despacio, para que ustedes vean realmente esta relación tan profunda que hay entre el Padre, el Hijo y cada uno de nosotros. Una relación bastante hermosa, que si lo llegamos a comprender del todo, vamos a ser evangélicos felices. Vamos a ir a la iglesia saltando, no arrastrando los zapatos o los pies o como que sea ese, sino que vamos a venir con gozo y alegría. Yo me gocé con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Si tú tienes este conocimiento, va a ser imposible que te quedes en casa. Pero vamos a ver cuál es el resultado de esta clase. Nombres y títulos dados a Cristo en Apocalipsis. Qué tremendo. Hay gente que no quiere darle ningún título a Cristo ni a Dios. Dice: allá el viejo que está allá arriba, o el que está arriba, o el... Usted sabe cómo hablan, ¿verdad? Dicen. Díganle otra vez que hay muchos creyentes que no quieren ya mencionar a Jesús delante del pecador, porque si usted menciona a Jesucristo, ya es evangélico. Si menciona a Dios, pues es más común. El pecador menciona a Dios, si Dios quiere, que Dios quiere, así, ¿verdad? Pero si dice: que Jesucristo vaya contigo. Este ya es uno de los locos, dicen. Este ya es uno de los locos. Que Jesucristo te acompañe. Nombres y títulos de Jesucristo, rápidamente. Apocalipsis 1:5 dice que Él es el testigo fiel, es el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Lo que hemos leído ahí, ¿verdad? Miren qué tremendo. Solamente hay 4. En el versículo 17 del capítulo 1 dice que Él es el primero y el último. Yo soy el primero y el último. En el versículo 18 dice: y el que vivo y estuve muerto. Así que este es el Cristo nuestro. Nosotros en este momento estamos viendo cómo Cristo se manifiesta en Apocalipsis, para que nosotros sepamos a qué Cristo nosotros les servimos, en qué Cristo nosotros creemos. Nosotros no estamos creyendo en un Cristo que está allá en Esquipulas, ni un Cristo que está... ¿Qué más? ¿Hay algo otros Cristos por ahí? O el que está en Brasil, allá arriba, ¿verdad? No. Estamos creyendo en el Cristo que está sentado a la diestra del Padre, resucitado, manifestado en Apocalipsis, que se define muy bien. Capítulo 2, versículo 1. Dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Mire qué Cristo que nosotros tenemos. Versículo 8 del capítulo 2. Dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Es el Cristo. Aquí tenemos versículos para que usted le diga a aquel que le pida cuenta de Jesús y le diga: oyes, ¿a qué Cristo tú adoras? Espérate un momento. Te voy a dar la lista del Cristo a quien yo adoro, que está en Apocalipsis. Y usted le da esta lista. Bueno, es el mismo Cristo de la historia, aquel que anduvo en las calles polvorientas de Galilea, pero que es el Cristo resucitado. Muchos dicen que Cristo no resucitó, que se murió de una vez, dicen, y que ya no se levantó de la tumba. Pero este Cristo se manifiesta hasta el día de hoy, mi hermano. Él es Dios. Entonces, el capítulo 2, versículo 1, dijimos, ¿verdad?, que estuvimos ahora. Vamos al versículo 12. El que tiene la espada aguda de 2 filos. La palabra que sale de su boca. Versículo 18 del capítulo 2. Es el Hijo de Dios. El que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Capítulo 3, versículo 1. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Los 7 espíritus de Dios es el Espíritu Santo en Apocalipsis. Algunos no están de acuerdo.
No, que son 7 conocimientos y, ¿verdad? Bueno, pero aquí la Biblia realmente está hablando de los 3, el Padre, el Hijo y los 7 Espíritus de Dios. Los junta los 3. 3:7. Esto dice el santo. ¿Se da cuenta? Él es santo. El verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Mira el Cristo que nosotros adoramos. Versículo 14. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Hasta ahí lo dice todo también. Él es el principio de la creación de Dios. 5:5. El león de la tribu de Judá y es la raíz de David. 19:10. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. 19:13. Y su nombre es el Verbo de Dios. Eso solamente lo encontramos en Apocalipsis. Es algo hermoso. Dice 22:11. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. 22:16. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, hermano, aquí como podemos apreciar, se dan diferentes títulos a Cristo Jesús. Él es todo, en todo y para todos. Pero hay 3 declaraciones que pueden ayudar a comprender esa naturaleza preexistente de Cristo. Esos son los que encontramos nosotros en capítulo 1, versículo 17, donde Él dice: yo soy el primero y el último. El 2:8, el primero y el postrero. El 22:13, yo soy el alfa y la omega. Usted sabe que el alfa y la omega es la primera y última letra del alfabeto griego. El principio y el fin, el primero y el último. Él es el alfa y la omega. Quiere decir que no existe nada antes de Él ni después de Él. Más que todo eso es lo que quiere decirnos, alfa y omega. No existe nada, alfa, no existe nada antes de mí, omega, ni existirá nada después de mí. Es el primero y el último. Él es el creador. Para Él han sido creadas todas las cosas también. ¿Y qué nos dice Juan 1:3? Todas las cosas por Él fueron hechas. Ahora, Cristo no fue hecho como creen los testigos de Jehová y como creen los mormones y aún hasta los musulmanes. Cristo no fue creado. Fue Dios el que se vino a meter en un cuerpo que Dios el Padre preparó para que se encarnara y estuviese entre los hombres. Entonces, eso se llama la unión hipostática para los estudiosos de la Biblia. Unión hipostática, donde da a entender que hay 2 naturalezas: la naturaleza divina y la naturaleza humana en Cristo Jesús, pero se unen formando en sí una sola persona, porque ya Cristo se queda así por toda la eternidad. Dice Colosenses que el Padre le dio a Él toda la deidad, toda la esencia de ser Dios corporalmente. Quiere decir que le dio a Él, a ese cuerpo, le transmitió también la esencia divina. De tal manera que al ver a Cristo, ya es Dios. Aún su cuerpo es corporalmente divino. Es Dios. Y Cristo es el fidedigno representante del Padre y el verdadero. Entonces citemos los últimos 4 versículos, 1:5 otra vez, y de Jesucristo el testigo fiel. Testigo fiel. 3:7, el verdadero. 3:14,
el testigo fiel y verdadero. 19:10, el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Él tiene todo esto porque está realmente revelando lo que es Dios. No es una revelación a medias. Es la fiel revelación de Dios. El testigo fiel de Dios. Es verdadero en testimonio y en sendero a seguir. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces vamos a quedarnos acá porque vienen más nombres todavía. Solamente del libro de Apocalipsis. Esa es la cristología en este libro. Solamente con Apocalipsis usted puede saber quién es Jesús para usted y para toda la humanidad, para la iglesia. Y esto debe servir de regocijo para cada uno de nosotros. ¿Cuándo decimos un aleluya, mis hermanos? Póngase de pie y damos gracias a Dios por esta palabra tan hermosa con respecto a Cristo Jesús, Señor nuestro.